que quizás en ese momento usted nunca atendió ni supo de este versículo, ¿verdad? Pero mucha gente no vive en las riquezas en gloria de Dios por falta de conocimiento. Era un fenómeno raro. Yo era un extraterrestre, porque lo común era ser católico. Aunque se fuera militante o no, los evangélicos éramos muy pocos en República Dominicana en los años 70. Esa iglesia fue determinante y ese proceso fue determinante para yo afianzarme en la fe. Saludos, bendiciones, ¿qué tal mis hermanos y amigos de este programa A la Luz de la Palabra? Un servidor, Pastor Guido Brón, en esta ocasión adjunto al Pastor Alberto Reyes, que para nosotros es un honor compartir con él una vez más. Él ha estado con nosotros durante unos días, vino de República Dominicana para estar en una actividad muy especial que hemos tenido en nuestra iglesia de aniversario, nuestro tercer aniversario en la iglesia Casa de Oración. Y ahora lo vamos a tener durante unos minutos aquí en la Luz de la Palabra. Pastor, bienvenido, Dios lo bendiga. Gracias, hermano, feliz de verdad estar aquí en estos días, ya en la recta final casi de nuestra estadía aquí. Y me alegro hoy estar aquí ahora para ser entrevistado. Porque yo he entrevistado a mucha gente, pero ahora soy yo la víctima. Pastor, qué honor. De verdad, a la luz de la palabra, Pastor, nosotros por lo general tenemos un marco de la Biblia como referencia sobre lo que vamos a entrevistar. Okay. Porque estamos basándonos en lo que la Biblia dice palabra, sí. Y que nosotros podemos testificar o hablar sobre las realidades de la Biblia. Y en esta ocasión, Pastor, yo, como vamos a hablar de su vida, yo he sido testigo de cómo Dios lo ha dimensionado, cómo Dios ha bendecido su vida, cómo Dios ha bendecido su trayectoria, por fidelidad a su palabra y por fidelidad al cumplimiento que usted le ha dado a la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero leer una porción de la Biblia que está en Deuteronomio 28, del 1 al 6, Pastor, y yo lo voy a leer porque veo que Dios ha cumplido esto en la vida suya. Dice la palabra en Deuteronomio 28, del 1 al 6, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Alabamos a Dios. Amén. Por su palabra. Amén. Pastor, leemos esta porción y yo veo, me transporto a aquel tiempo cuando lo conocí, ver cuánto Dios ha cumplido estas palabras en su vida. Queremos saber un poco más de usted, Pastor. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde es usted? ¿De dónde nace y de dónde viene, Pastor? Quisiéramos escuchar eso. Nacido en Santo Domingo, de una familia bastante pobre, pero nunca estuvimos en la super pobreza, porque mi madre trabajó mucho, me crié con mi madre, no con mi padre, no soy hijo de un matrimonio propiamente. Y en Santo Domingo fui desde niño guiado por mi abuela. Nuestra abuela materna guió a mis dos hermanos y a mí
al evangelio. Y yo soy el menor de ellos tres, soy el menor también de los hijos de parte de mi padre, o sea, de mis hermanos de parte de padre, que éramos 12, y yo soy el menor también de ellos, y de los cuales ya han muerto, solamente quedan 3 de sus hermanos de parte de padre. Mis 2 hermanos de parte de madre están vivos, y mi hermana incidió mucho en mi vida. Ella me dijo que que me convirtiera al evangelio, y que cuando yo lo hiciera, ella me iba a regalar una toma de fotografía. Tú sabes que, y yo lo hice a los 10 años, no pensando en esa foto. Realmente no recuerdo, era 10 años, y yo sé que eso no marcó tanto el que yo me convirtiera, porque me hubiera acordado tal vez. Pero yo me convertí y ella me mandó a buscar el fotógrafo. Eso era un episodio ultra súper especial. Ahora yo saco mi celular y le tomo una foto, pero en ese entonces era una máquina grande, que había que meter la cabeza como en el túnel del tiempo. Y tomar una foto era todo un fenómeno, una cámara inmensa, parecida a lo que después fue la cámara de televisión, parecido a las cámaras de televisión de los canales iniciales de la televisión. Bueno, el hecho es que yo en esa iglesia, el pesebre del sector Espaillat, que sí existe ahí todavía, bueno, se mudó de lugar, pero es una iglesia histórica que ha visto formar a mucha gente. Y ahí yo nací espiritualmente, levantando mis manos, un niño que no era visto mientras yo levantaba la mano, nadie me veía, porque parece que no, los niños no era pensar que tuvieran que recibir a Cristo, nadie le dio importancia, pero no por rechazo a los niños, porque ahí trabajaban con los niños muy bien. Me consta que trabajaban muy bien con la niñez. Pero yo levanto mi mano y nadie me ve, me paré entonces para que me vieran, y yo estaba adelante. Oraron por mí, pero luego cuando nos cambiamos, porque vivía con mi madre, y en 2 ocasiones fuimos trasladados por ampliación, por modificaciones de Santo Domingo. En los gobiernos del doctor Balaguer nos sacan de un lugar, nos llevan a otro, y después otra vez tuvimos que ser trasladados. Entonces, cuando nos mudamos del sector Capotillo del sector de Gualey o en Sánchez Payat a otro sector llamado Capotillo, cerca de un hospital famoso llamado Moscoso Puello, ahí yo traté de evadir la iglesia, de no seguir participando. El enemigo me metió en la mente que yo era un muchachito adolescente, que ya deja eso. Me fue guiando como te dije, mi hermana, mi abuela estaba con vida. Entonces yo vivía la abuelita con nosotros en la casa, con mi mamá y conmigo. Mis 2 hermanos ya se habían casado. Y entonces cuando voy a vivir ahí en ese nuevo sector para mí, ya decido no seguir yendo a la iglesia. Pero entonces mi abuela me pedía llevarla todos los domingos en la mañana a la escuela dominical. Entonces doña Lola, doña Inés, mi mamá, no era convertida en ese entonces todavía, poco después lo fue. Y doña Lola, mi abuelita, yo la llevaba a pie. No teníamos carro, pero además era una distancia de 5 casas. Solo cruzar una calle y ya ahí estaba la iglesia. A 5 o 6 casas de la casa, del local de donde estábamos como casa. Y al yo llevarla a la iglesia los domingos en la mañana, la dejaba ahí como que esto es un asunto suyo. Y yo me iba a la casa. Y recuerdo que Pedro Severino, un gran hombre que siempre recuerdo, que está vivo, vive en Estados Unidos, pero ya muy viejito, me imagino, no lo he visto, pero he hablado con él por teléfono, me preguntó, ¿y por qué tú la dejas aquí? Él me vio 2 semanas haciendo eso, pero se dio cuenta y prestó atención a ese muchachito en los años 70. Y entonces me dijo, ¿por qué yo la dejo y por qué no te quedas? Y yo me pongo a mentir. Es que estoy haciendo tarea, tengo clase, que estoy haciendo una tontería ahí que no tenían sentido, pero una evasiva. Y entonces él me esperó la próxima semana y no me dejó ir. La próxima semana me dijo, no, tú no te vas, siéntate conmigo, ven, siéntate aquí.
se sentó a mi lado y ya a partir de ahí estaba pendiente de que yo ayudarme inclusive a traer la doña, me atencionó. Y ese mismo Pedro Severino, que para mí es un padre espiritual demasiado grande, y ni siquiera fue que marcó tanto tiempo mi vida, sino que varios momentos de esa etapa me ayudó. Entonces luego yo él me llevó hasta ser presidente de jóvenes. El primer cargo que yo ocupé fue de presidente de jóvenes de la Iglesia de Cristo Misionera, localizada a pocos metros del Hospital Moscoso Puello, en el Capotillo, y él ya más adelante, claro, me motivó a bautizarme, me bautizaron, y después de bautizarme pasé a ser presidente de jóvenes, de lo cual fue una función que yo hice, pero para ellos tuvo mucho brillo, pero yo lo que hacía era organizar cultos bonitos. No había mucha demanda de los jóvenes, de los líderes juveniles de ese entonces. Así que así comenzó mi vida ministerialmente, a afianzarme en la fe. Esa iglesia fue determinante y ese proceso fue determinante para yo afianzarme en la fe. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, por ejemplo, poniendo esto, es un paralelismo de lo que dice la Biblia. Dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, usted prestó atención, pastor, levantó su mano, sí, ¿verdad? Y puso atención a las cosas de Dios. Amén. Lo de Dios le llamó la atención, porque quien lo ve en esta posición suya ahora, quienes lo conocen y están a su alrededor ahora, lo ven con una iglesia, un templo hermoso, grande, ¿verdad? Una familia estable, un buen vehículo, una casa bonita. Dice, ¿de dónde salió todo esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Y entonces yo quiero que hablemos un poquito de esa historia, pastor, pero lo vamos a ir viendo acorde a lo que la palabra le prometió a usted, que quizás en ese momento usted nunca atendió ni supo de este versículo, ¿verdad? Pero mucha gente no vive en las riquezas en gloria de Dios por falta de conocimiento, pero todo aquel que se alinea en Dios, escucha la voz de Dios, Dios comienza a cumplir su palabra, aunque algunos no conozcan estas cosas. Entonces, perdóname, si tú te vas a meter por ese lado, de ese pasaje que es tan hermoso y que tú me lo apliques y que yo lo estoy disfrutando, qué bueno, nunca me habían aplicado ese pasaje a mi vida, entonces debo decirte algunas cosas más. El ser cristiano en los años, en ese sector y en los años que yo era evangélico, era un fenómeno raro. Yo era un extraterrestre. Porque lo común era ser católico. Aunque se fuera militante o no, los evangélicos éramos muy pocos en República Dominicana en los años 70. Y éramos gente de clase muy baja, muy pocos profesionales, es decir, médicos, o sea, no había tanta proliferación de profesiones entre nosotros. Y yo era de los fenómenos que en el colegio donde estudiaba, todo el mundo, solo evangélico yo, y fui burlado en ocasiones. En varias ocasiones nos burlaron porque yo tenía una formación de ser consagrado a Dios en medio de un mundo lleno de... A pesar de que el pecado no era tan grave como hoy, pero como quiera siempre ha habido pecado. Y por lo tanto ellos me tomaban como, y se reían varias veces. Recuerdo que en varias ocasiones me hicieron preguntas que yo no tenía respuesta y el Señor me la puso. Yo puedo decir lo que es, abre tu boca que yo la llenaré. Porque hubo momentos que me hicieron preguntas que yo las contesté mal y otras veces las contesté bien, pero excelente, al estilo Pedro, cuando salió con la respuesta, tú eres el Cristo. Yo fui persistente y eso me llevó a que muchachos de ese entonces, después nos hemos encontrado ya adultos y me han dicho, recuerdo la presión que te hacíamos en la escuela para que tú te apartaras. Y la verdad es que puedo decir que yo permanecí fiel
Eso quiere decir que no me dejé arrastrar por noviazgos que me encantaban, chicas que me encantaban, pero que permanecí, no, yo no son cristianas, o no, yo no quiero tener novia todavía, o yo no voy a fumar, o yo no voy a esto. Yo no recibí mucha presión hacia drogas y cosas por el estilo, porque nadie se motivaba, porque yo estaba muy conectado con Dios. Y puedo decir que entonces el Señor me guardó. Y yo le recuerdo que en ese entonces yo llegué a decirle al Señor, nada de ser pastor. Recuerdo que una persona, un hondureño me habló y me dijo, tú hablas mucha mentira. Y era real. Yo no era un perverso, pero sí, estaba muy de acorde. Primera vez que yo tengo la experiencia de que alguien me describa cosas de mi vida. Pero también me dijo, pero tú eres un muchacho que tendrás un pastorado. Y era un hombre, un señor de Honduras, y en la iglesia que tú pastoreas aquí hay más hondureños que de otro lado. Y ese señor, que recuerdo como ahora, me habló de pastorado por primera vez. Y qué voy yo a pensar, ni a imaginarme, ni a querer eso. Entonces puedo decir en resumen que permanecí, después fui creciendo, me mudé de barrio, fui a la UAS, permanecí sin apartarme, y puedo decir que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gloria a Dios. Pastor, entonces vemos el primer versículo aquí, cumplirse en su vida, usted atiende y comienza Dios a desarrollar. ¿Cómo inicia ese ministerio de usted, pastor? El ministerio pastoral y su ministerio en sentido general, porque usted es un comunicador, que Dios lo ha usado mucho a través del micrófono para llegar a miles de personas. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo inicia? Porque ahí comienza el desarrollo de Dios entonces en usted de su promesa. ¿Cómo pasó eso? Lo primero, liderazgo en la iglesia, a través de liderazgo de la juventud. En la otra iglesia a la que pasé, ya en Los Alcarrizos, desde el Capotillo, ahí fui presidente de jóvenes. Luego paso a la Embajada Celestial con don Freddy Samuel Gel, que fue un pastor que me marcó más que el primero. Me marcó mucho, me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas de él. Y entonces ahí estuve ejerciendo liderazgo en la escuela dominical y en la juventud sobre todo. Llegué a ser presidente de jóvenes a nivel nacional de ese concilio Iglesia Misionera Asamblea Cristiana. Un saludo para Luis Felipe Berroa, un otro padre, gran amigo, donde el que vea esto, dígale que Alberto de San Pedro de Macorís actualmente le envía un abrazo, porque él vive, ese hermano Luis Felipe Berroa, y fue otro papá para ese muchachito de aquel entonces. Pero Luis Felipe Berroa me retó al pastorado varias veces, pero yo le salí huyendo. No quería y logré escaparme. Pero luego me meto a través de Luis Felipe Berroa, después de haber estudiado locución, comienzo a participar en un programa radial que él dirigía, breve, de media hora los domingos, con Ezequiel Molina, en el bloque dominical de la Batalla de la Fe en Radio Pueblo. Ahí en la radio me voy envolviendo, y la radio fue la que me llevó al pastorado, porque me pasé a ser locutor de Radio Renuevo, que es de la dirección bajo la tutela de don Braulio Portes, y ahí estuve varios años en Santo Domingo haciendo radio desde 1982 hasta el 86. En el 86 entonces me llevan el pastor Braulio me motiva a ir a trabajar radio en San Pedro de Macorís. Todavía nada de ser pastor, sino a dirigir la programación de una emisora que él había comprado allá, Radio Mar, de la que tú formaste parte también dentro del staff y de tantas cosas que hicimos juntos. Entonces es la radio la que me lleva al pastorado, porque luego el pastor me reta, el pastor Braulio me reta de nuevo, ya antes lo había hecho el otro hermano, y me reta al pastorado. Y yo acepté, pero yo acepté no de mucho gusto, porque yo decía, es que yo no sé qué ve en mí para que yo pueda ser pastor. Pero acepté el llamado.
Y ese pastorado que fue, estamos hablando de 1988, nace a la luz de que en base a tu madre, que doña Ibelice Garrido va a Santo Domingo desde San Pedro buscando aliento en medio de crisis que estaba viviendo, y después de ella ser sanada, comenzar su proceso de sanidad en Santo Domingo, el pastor la reta para que por qué no se abra una iglesia en San Pedro de Macorís. Ella no podría dirigirla porque ella era una nueva creyente, ni siquiera se había bautizado. Pero ya entonces ellos comienzan sin mí. Yo estaba en Santo Domingo en una especie de adiestramiento pastoral. Habíamos pasado de San Pedro de Macorís. Mi esposa se llama Loida Esther Tejera, muy conocida en las redes sociales, una predicadora que Dios usa poderosamente. Nos casamos en el 87, se me olvidó mencionar eso primero. Y luego que estamos casados, recibimos ese año de entrenamiento pastoral con la Cruzada Estudiantil y otras entidades, y al lado del pastor Braulio. Y entonces es cuando él nos reta. Ya la iglesia había comenzado a dar los pasos. Tú no estabas ahí, tú estuviste en esa iglesia primero que yo, pero yo me imagino que tú estuviste en las primeras reuniones. Yo no. Yo estaba en Santo Domingo hasta que ya decidí, ok, acepto el pastorado y nos vamos a San Pedro de nuevo, ahora en este caso con calidad de pastor. Pero ese pastorado mío estaba con tantas preguntas que yo tenía más preguntas que respuestas, como ¿y qué yo hago aquí? Porque es que yo no sé abrir iglesia, nunca he abierto iglesia, siempre he sido pastoreado. Ahora me toca ser pastor. Y la pregunta del millón al pastor Braulio: usted no me está dando local ni gente y yo no tengo experiencia. Y ahí el pastor Braulio, que se lo he repetido varias veces, ya él conoce esto, me dice: tú tienes que preocuparte más por gente que por un local y silla y micrófono y demás, porque la gente trae eso, trae recursos para comprar eso. A mí me hubiera gustado poder decir, yo sentí una gloria, y yo digo yes, yes sir, como te acuerdas el yes sir que dijo Braulio para varios llamados. No, yo no dije yes sir, yo no dije nada, pero por dentro yo decía, oye al otro, ¿qué voy yo a...? Pero poco después, muy poco después, yo me di cuenta que era real, que yo puedo tener un edificio de lujo y no tengo hermanos que asistan. Yo no tengo iglesia, que la iglesia soy yo, que la iglesia somos nosotros. Y entonces esa iglesia que se formó, que tú conoces muy bien la historia, ha sido exitosa. Dios nos ha ido llevando desde un patio hasta donde estamos ahora. Aguante ahí, pastor, aguante ahí, porque el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, lo que yo acabo de escuchar es un llamado de Dios y obediencia. Porque aunque no necesariamente usted estaba en eso, pero había un llamado que, aunque fue simple al principio a través del hermano hondureño, a través del pastor Braulio, la voz de Dios le dice a usted: te estoy llamando. Entonces viene la obediencia, aunque sin entenderlo muy bien. Sin entenderlo. Y entonces todas estas cosas comienzan a venir sobre usted. Sí, señor. ¿Verdad? Así es. Había la preocupación de un local y ahora el Señor comienza. Y aunque usted tenía la preocupación, pero Dios le suplió de local. Quiero que me hable un poquito de eso. Primero, locales, pastor. ¿Qué pasó con el local que usted tiene ahora, que fue un milagro maravilloso que ustedes tienen ahora, o que tenemos, porque yo soy de la casa, ¿verdad? Claro. Que tenemos en San Pedro de Macorís. Hábleme de ese milagro maravilloso. ¿Cómo se da un proyecto millonario, como tener la visión de un proyecto millonario y alcanzar un proyecto millonario de este hombre que dice que no viene de la miseria, pero era un hogar pobre? ¿Cómo cambia esa visión? ¿Cómo viene una visión millonaria como lo que tienen ustedes ahora, un local que cuesta millones en la República Dominicana? Háblenos de eso, pastor. Tú estás hablando de proceso, sin usar la palabra proceso, y estás haciendo una entrevista muy bien dirigida. Te felicito, porque realmente tú
me estás llevando a hablar de un proceso. Dentro de ese proceso, la mente tiene que cambiar. Si yo te dijera, tenemos un local millonario y ya, no te estaría respondiendo bien. Porque lo primero es que el pastor Braulio fue cambiando nuestra mentalidad, la de los dos. Porque mi esposa ni siquiera quería que le llamaran pastora, viene de una iglesia de mucho avance, que nos lleva mucho avance a todos los concilios, como es las asambleas de Dios, con mucho progreso, con el Instituto Bíblico y tantas cosas que ellos siempre nos enseñaron a pensar en grande. Pero pero la mentalidad mía y de muchos era que la iglesia debe ser el lugar más, el que esté posible. Aquí, aunque sea muy feo, lo tomamos. Bueno, ok, podemos en un lugar feo ponerlo hermoso, pero que yo siempre pensaba en materia de pobreza, lo más simple, lo más sencillo, porque Dios está en cualquier lugar. Sí, es así, pero tú tienes que pensar que donde haya 10 casas derribándose, la que esté mejor, esa debe ser la del Señor. Y si tú la tomas derribándose, transfórmala en un local que sea para Dios. Amén. Que el Señor sea glorificado. ¿Qué dice aquí, pastor? Sí, porque entonces el pastor Braulio, cuando me reta, comienza a trabajar en mí y comienza a decirme, tú no puedes estar en un local que dé muestra de más pobreza que toda la gente que va a venir a la iglesia. Tú no puedes no puedes vivir en una casa donde la gente que tú le dices que Dios prospera no te vea prosperidad a ti. Amén. Donde la gente, porque él siempre pensaba, van a venir gente de abajo a abajo, del medio, de arriba. La iglesia tiene que estar hecha con el confort. La palabra confort no la usó, pero yo me la conozco ahora. Con el confort de que mi ropa no se rompa. De que si puedo tener un abanico que me refresque y si puedo tener un aire que me refresque. Cuando nosotros fuimos de las primeras iglesias que tuvimos en un local rentado, aire acondicionado, recuerdo que hubo gente que nos criticó por eso. Decían que éramos comparones, que éramos la iglesia de ricos. Pero óyeme, absurdos, porque era un local cerrado. Correcto. No quiero usar la palabra brutalidad, no quiero usar la palabra brutalidad, pero mira, era un local sin ventanas. Sin ventanas. Tenía que tener aire obligado. Sí. Y hubo gente que nos decía que nosotros privábamos. Y hoy en día muchas iglesias tienen aire porque uno se pregunta, y si tú diezmas y ofrendas y vas con ese traje y te vas sudado, y no se supone que con lo mismo que se diezma y ofrenda te puedes poner un aire acondicionado. Correcto. Y una silla acolchada para estar cómodo. Claro que sí, pastor. Bueno, vaya usted a ver. Entonces yo hago así y comienzo a cambiar de mente y buscar locales mejores. Y estábamos en una casa donde nos fortalecimos más, una casa pequeña que todavía está ahí, se va a destruir en breve para hacer parqueo del local nuestro ahora. Pero en esa casa vivíamos, nos mudamos ahí y teníamos la iglesia también. Absurdo, pero es que no teníamos muchos recursos, pero tampoco mentalidad, ¿eh? La mentalidad era pequeña, pero luego fuimos cambiando de mentalidad. Nos mudamos, dejamos la iglesia ahí. Y luego vino el reto de tomar otro edificio, en un edificio que estaba rentado, que se iba a rentar porque se dejó el negocio que había. Nos retó la dueña, nosotros teníamos dudas, pagábamos poco dinero, menos de 3,000 pesos, y ahora íbamos a tener que pagar unos 18,000 pesos en ese entonces. Y era un lugar mucho más amplio, donde estábamos no cabíamos ni 70 personas, pero ahora vamos a caber 200 y pico de personas. Y yo tenía temor. Podremos, lo hicimos, motivados. La misma dueña nos metió fe y nos dijo, pero ustedes van a poder. Claro que sí. Y pudimos, nos metimos, y de ese lugar donde hoy opera un banco en San Pedro de Macorís, que se llama Aspire, de ese lugar pasamos a tener este edificio. Pero esto fue un reto, porque en el edificio donde estábamos rentados, ahí a pocos metros, al ladito ahí, es donde estábamos, Loida celebró un congreso de mujeres que venimos haciendo. Nosotros comenzamos haciendo congresos por primera vez, la palabra congresos de adoración. ¿Te acuerdas? Los primeros eventos que hicimos fueron los denominados congresos de adoración, y duramos unos 10 años o más haciendo esos eventos. Luego Loida va a hacer un congreso de mujeres, está en ese local, no caben las mujeres, hubo que dejar fuera
los hombres tuvimos que quedarnos fuera para que ellas cupieran y nos fuimos a un local de su mamá, la pastora Miriam Robles, que murió hace unos años. Y en ese local estábamos los hombres. Lloyd estaba solo con los hombres básicamente para ayudarla al sonido y música. Y en ese lugar dice una pastora, pero pastora, ¿cuál es el lugar que ustedes quieren para tener iglesia? Y vaya, está aquí mismo. Pues váyase, tóquelo, póngale los pies, declárelo para usted. Eso fue en el 2007. Y en el 2014 compramos ese lugar. Aleluya. Ella fue con, sigan las mujeres de Loida. Y salieron diferentes mujeres como locas. Estaba a pocos metros ahí, fueron y dieron patada. El lugar todavía se usaba para fábrica, para producción de ron. Y había un vigilante ahí adentro que habrá dicho, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es lo que pasa? Dándole golpe a la puerta o aceite. Esto es del Señor, esto es del Señor. Eso fue en el 2007. Y el lugar todavía no estaba a la venta. Luego se pone a la venta y nosotros tratamos de comprar, acercarnos para ver qué pasa. 20 millones. Y al pedir rebaja, 19 millones. ¿Y eso qué representa? Para el que no tiene 20 y tampoco va a tener 19, eso para nosotros fue un duro golpe. Sabíamos que era caro, pero el Señor le tapó los ojos a todos los millonarios que pudieran haber en la ciudad para comprar ese lugar. Hasta el momento que ya lo íbamos a comprar. El Señor le tapó los ojos. Nadie hizo nada. Pero ya en el 2013, ahora viene un fulano, un comerciante, que no sé quién es, que hay que agradecerlo. Debo saber quién es para darle las gracias porque nos bajó el precio. Él fue y dijo a los dueños, que era una compañía de una licorera, los dueños de eso, yo le compro, pero no por 20, yo se lo compro por 15 millones de pesos. Bueno, sería saber la cantidad en dólares, pero olvídese que como quiera varían la etapa de esa época. Y en 2013, y esos 15 millones cuando él no apareció. Se lo compro, pero en 15 millones. Trato hecho, pero no volvió a aparecer. Y entonces ahí la abogada que estaba vendiendo nos llama. Ya el señor había dicho que ese lugar iba a bajar de precio. Y cuando nos hablan de 15 millones, hablamos por rebaja, entonces nos bajaron a medio millón, a 14 millones y medio. Y no es que teníamos el dinero, pero teníamos fe de que podríamos conseguir un préstamo bancario. Una iglesia no recibe préstamo bancario, pero nosotros recibimos un préstamo bancario de 10 millones de pesos. Y los otros 4 millones de pesos, 4 millones y medio, levantamos entre hermanos, colaborando, haciendo ferias, donando nuestras cosas para vender. Y otro dijo, yo tengo un trabajo, un ingeniero tenía $1 millón de pesos aprobado, pero le llegó su residencia y ya no iba a seguir usándolo. Yo lo iba a devolver, pero úsenlo ustedes. Nosotros nos endeudamos muchísimo, pero todas esas deudas fueron saldadas, menos la del banco, la de los 10 millones, pero te informo que ya en septiembre nosotros cumplimos 9 años, era 10 años y nos va a faltar un solo año. O sea, Dios ha suplido hasta hoy millones y millones para nosotros estar donde estamos. Cumpliendo la palabra. Estamos en la luz de la palabra, mis amados hermanos, con el pastor Alberto Reyes, compartiendo un buen momento con mi pastor, porque él es mi pastor, mentor, el cual amo mucho, y estamos compartiendo sobre su vida, sobre su trayectoria, pastor, y hemos hablado, y mucha gente lo conoce, sabe y conoce esta historia. Hay algunos que no y quisiéramos hablar. Ya usted mencionó la pastora, ¿verdad? Pero yo voy al paso número 3, al versículo 3 de lo que leímos, que dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y ahí es donde voy, pastor, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pastor, la familia, explíqueme, hábleme cómo Dios lo ha bendecido con hijos creyentes, cómo Dios lo ha bendecido con una familia que todos le sirven a Dios. Lo primero es atreverte a vivir
según los parámetros que el Señor te establece. Eso quiere decir rechazar placeres que te podrían distraer y complicar la vida. Yo siempre decía, yo no quiero hijos fuera de mi matrimonio. Eso, ¿por qué yo decía eso? Porque el Señor me lo puso en la cabeza. Porque yo era un muchacho que yo no deseaba ron, yo no deseaba discoteca, yo sí deseaba una mujer, tener sexo y demás. Y el placer se me ofreció en muchas ocasiones. Y yo, aún siendo cristiano o aún estando débil dentro de la fe, como quiera, la propuesta de que tú te metas en el pecado, eso no es para los de afuera, eso es para todo el mundo. Y yo decir no y pasar como un verdadero pariguayo, que era una palabra que se usaba en mis años de niñez, que hoy sería otra más fea. Y yo pasar y yo decir no. Yo no voy a tener relación fuera de mi matrimonio, yo voy a ser fiel, no te puedo decir que me fue fácil, fue una lucha, pero poder lograr salir vivo de esa etapa y hasta conocer a Loida, que es una dama que Dios nos conectó. Yo la ayudé a despegar ministerialmente, porque ella tiene muchísimos dones, no que despegó por mí nada más, pero que yo la ayudé a decirle, tú puedes, no estoy invitando solo predicadoras a la iglesia, tú también, predica tú. Y yo me quité nunca ha habido en nosotros ninguna especie de competencia. Mi esposa no es mi competencia, mi esposa es mi complemento. Eso hay que entenderlo para el problema de los celos ministeriales que alguna gente tiene. Yo puedo hablar de eso, porque yo no he tenido ningún problema en que mi esposa se desarrolle más que yo, predique mejor que yo no la cohíbo para nada, yo solo le pido, no, en esto no me conviene, es muy determinante que ella se mueva en base a unión conmigo, comunicación. Y hemos tenido 4 hijos, nuestro primero nació con síndrome de Down, murió a los 4 años, tú lo conociste, y luego los demás que nacieron bien, están sirviendo en el Señor, ministrando todos, los 3, en la fe, en la música, Loalki, la chica en el bajo, Gamaliel en las cámaras, como hace Cristian, y Gabriel, que es el mayor de los varones, en el piano. Así que puedo decir, bueno, todavía no me han dado nietos esos muchachos, los 2 que se casaron, el que se casó, pero puedo decir que mi familia sirve al Señor y ahora ya no solo 3 hijos, sino 4 con la esposa de nuestro hijo. Hemos formado una familia ejemplar, hemos sido ejemplo en buen testimonio, gracias a Dios, y hemos sido persistentes en saber que es para allá que vamos. Tenemos el enfoque bien puesto. Si nos tratan de distraer, nunca nos han distraído de que es para allá, es el norte, es el este o el este. Estamos en el este. Pastor, la Biblia dice que estas cosas aquí escritas son locuras para los que se pierden. Usted puede decir entonces que todas estas promesas se han cumplido en su vida, sí, tal y como el Señor lo ha dicho, como el Dios lo decretó sobre sus hijos. Sí, cómo no, sí, porque nosotros duramos mucho para tener casa sin necesidad. Tenemos casa hace pocos años, casa propia, pero es que yo me metí en la cabeza y mi esposa me apoyó que trabajáramos por tener un local de iglesia primero que la casa. Yo hice un pacto con Dios. Mira, yo necesito que tú me des una casa que es tu casa, una iglesia. Y trabajamos, pudimos tener casa antes, pero yo decía, es que yo quiero mi casa para Dios primero. Que total, no es mi iglesia, porque ni siquiera está a nombre mío. Está a nombre de una fundación. Y yo no la puedo vender, yo no puedo disponer de ella. Está todo cerrado, eso no está a mi nombre. Pero es la casa para Dios. Amén. Y el Señor nos permitió eso. Yo decía, Dios mío, yo necesito un local donde ya yo no esté pagando dinero. Y en el local donde estábamos se nos iba a subir ya 50,000 pesos, eso es mucho dinero en Dominicana. Y ya nosotros, Padre, dan un local céntrico, como Él prometió, que íbamos a tener un gran local. Pero yo lo veía lejos. Pero lo que estaba lejos se hizo factible
Y puedo decir que ahora tenemos nuestra casa, ya nuestra casa propia, pero que el Señor permitió que tuviéramos casa para Él y ahora carro o esto. Nos falta otro carro, por cierto, dicho sea de paso. Tú que vendes carro, manda uno. Pero porque un vehículo o uno y medio, que tenemos uno viejo, que hay que salir de él. Pero ¿cómo es que Dios cumple cuando tú eres persistente en lo que tú has sido llamado? Cuando tú te atreves a comprometerte con Dios, cuando tú le cierras la puerta al enemigo, no, yo no voy a negociar contigo, yo no voy a meterme en esto, no voy a flexibilizar, lo que es pecado, vamos a salvar gente, vamos a ministrar a la gente, que la gente, así me lo enseñó el pastor Braulio, ministrele a la gente. Cuando tú le ministras a las personas sanidad, se restaura su matrimonio, se sanan, ¿qué van a hacer ellos? No todos lo hacen, algunos son ingratos, muy mal agradecidos, pero muchos de ellos van a darte ofrenda. Tú no lo haces para eso, pero que por consiguiente, si yo te llamo, y lo he hecho, mira, me está faltando algo aquí ahora. No he abusado de eso, pero te he pedido. Y a veces sin pedirte, tú nos mandas una ofrenda porque fuiste ministrado. Y el que es ministrado, usted que está viendo este programa y que usted sabe que hay un pastor, un misionero, una mujer de Dios que lo bendijo, bendígalo sin que le pidan. Mándele una camisa, no tiene que ser dinero, mándele una llamada, mándele una ofrenda. Porque alguien te ayudó en el momento que tú estabas bien agonizante, crítico en economía, en salud, emociones. Le quiero dar un pequeño testimonio, pastor, ya que usted menciona eso. Porque yo estoy hablando sobre estos versículos. Pero déjeme explicarle que en un momento de mi vida, yo me vi en una situación bastante difícil, pasando por un proceso terrible. Y entonces yo hice como el hijo pródigo, porque andaba descarriado, dicho sea de paso, ¿verdad? Y los procesos fueron porque yo salí de la cobertura del Señor. Y entonces yo a lo lejos, porque estando lejos ustedes en República Dominicana y yo aquí en Estados Unidos, y escuchar ese testimonio, por ejemplo, de lo que pasó con la iglesia, con el templo, cómo Dios estaba bendiciéndolo, no solo usted, yo comencé y dándole seguimiento a hermanos de la iglesia que siguieron fieles al Señor, cómo estando en un país pobre, Dios lo estaba bendiciendo, Dios estaba abriendo puertas, y comencé como el hijo pródigo pastor a ver y decir, wow, pero en la casa de mi padre, mira cómo están. Y yo aquí comiendo algarroba. Ajá. Pastor, y esa parte yo no la sabía. Sí, pastor, Dios lo sabe. Digo, yo sé que tú estabas descarriado en ese entonces, pero no te había oído hablando así. Y entonces, ustedes fueron un marco de referencia que me hicieron despertar y ver, santo Dios, yo estoy donde estoy porque me salí de la cobertura del Señor. Yo les felicito, ¿verdad?, por el trabajo que ustedes están haciendo y siguen haciendo. Y le pido a Dios siempre, le ruego a Dios por ustedes, pastores, que sigan adelante. Y justamente, pastor, hablando de seguir adelante, quiero leer los últimos versículos que dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, que Dios lo va a bendecir en todo. Pastor, planes futuros. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Cuál es el plan a lograr? ¿Cuáles son las metas en los próximos años de la cristianización en San Pedro de Macorís, de la iglesia de la cristianización en San Pedro de Macorís? Hemos alcanzado mucho, ¿verdad? Pero tenemos que alcanzar más. El trabajo no es suficiente. ¿Cuál es el plan, pastor? Hemos abierto varias iglesias hijas. Ya dejamos de abrir iglesias hijas en San Pedro, pero hemos abierto varias iglesias hasta fuera de San Pedro también. Ahora la etapa es ampliar el edificio donde estamos. En el momento de esta entrevista se está produciendo una feria de productos usados y hay un fervor, una fiebre grande, porque ahora nosotros tenemos que ampliar el lugar, porque el salón que estamos usando nos caben 400 personas apretadas realmente.
es un lugar cómodo para menos de 400. Pero el local, el espacio que tenemos aparte, dentro del techo, pero afuera, con una pared en el medio, nos va a permitir tener, cuando derribemos esa pared y el techo que lo sostiene, que esa pared sostiene, que es derribar ese techo, nos va a permitir tener una capacidad de más de 1000 personas, lo que nosotros andamos buscando hace tiempo para poder hacer eventos más grandes. Porque ahora, por ejemplo, tenemos un congreso de mujeres en septiembre 14, 15 y 16, congreso de mujeres, con la administración de varias invitadas y de mi esposa y un mover hermoso. Esencia es el título. Entonces, ese congreso de mujeres vamos a tener que hacerlo en una cancha porque adentro no podemos meter un lugar donde, bueno, entonces tenemos necesidad de un lugar donde nos quepan más de 1000 personas y ya recibimos la autorización porque el edificio es un monumento, edificio que es un patrimonio y no lo podemos modificar sin permiso. Nos van a permitir modificarlo por dentro, dejándolo fuera igual o colocándolo de nuevo como esté si derribamos algo. Entonces adentro ya estamos. Ahora estamos reuniendo el dinero para la predemolición, que es lo que toca ahora, tumbar techos, tumbar algunas cosas. Y cuando ampliemos, eso significa que vamos a tener la capacidad que ya te decía. Pero la iglesia, el templo es una cosa, la iglesia somos nosotros. Y la prioridad, y se lo digo para cualquiera que pueda estar criticando, porque mucha gente no disfruta los éxitos del pueblo de Dios. Yo pienso que solamente edificio. No, señor. Y tú conoces que no. Y se lo digo contundente al diablo y a quien sea. El edificio es una cosa. Nunca habíamos tenido edificio propio, siempre pagando, hasta 2014. Y nunca nos detuvimos de hacer eventos, de hacer la misión, de darle comida a la gente necesitada, de rescatar al perdido. Hacíamos eventos en los hoteles, en otros templos, en el local de la alcaldía. Es decir, en otras palabras, el templo no, y lo que me dijo el pastor Braulio, no te concentres en el templo. Solamente que si no tenemos un templo grande, ¿a quién dice? Solo templo grande. No, es que si no tenemos un templo grande, cuando tu membresía va creciendo, tú tienes problemas. Ahora mismo nosotros tenemos que hacer 2 cultos obligados porque nosotros no nos cabe la gente en un solo culto. Entonces, ¿qué tú quieres que hagamos? ¿Nos quedamos cortos por tu mentalidad? No, yo lo siento. Es como la problemática de creer que porque yo no tuviera una corbata al predicar no soy cristiano, o porque mi esposa tenga una prenda no es mujer de Dios. Se le ha demostrado con hechos que nada de eso determina que tú seas o no seas un hombre o una mujer de Dios. Lo externo apenas es el reflejo de lo que tiene que haber dentro. Y lo verdaderamente de adentro que se refleja es armonía, paz, gozo. Porque lo demás, todas esas cosas, dice Colosenses, se destruyen con el uso, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Amén, pastor. Y es que el criticar algo así es dejar de creer en la palabra. Que Dios prospera. Entonces muchos siguen aferrados a un evangelio de sacrificio, pero ellos piensan en un sacrificio de miseria. Sí, claro. Ellos no entienden que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, una persona que cumple con la palabra y que vive por sus preceptos lo que Dios está llamando. No una persona que vive en miseria, fingiendo una humildad que no tiene porque está pasando problemas y pobreza. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser pobres, sino que Él nos promete sus riquezas en gloria. Entonces, quien critica eso completamente se desapega a lo que la Biblia dice, y de lo que estamos hablando hoy es que esto que dice aquí, estas promesas que la palabra
tiene es para ti. Aprende a vivir por ella. Deja esa mente mediocre y ese falso evangelio que muchos vendieron durante tanto tiempo, de que el evangélico tiene que ser pobre, tiene que andar en miseria, que no podemos estar bien. Si usted está trabajando, Dios lo bendice. Si usted anda acorde a la palabra, Dios lo bendice. Pastor, de verdad que para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí. Su trayectoria sigue siendo un legado para muchos, para nosotros. Gracias por su mentoría, gracias por su paciencia para trabajar conmigo durante todos estos años. Me ha tenido que alar la oreja, darme cocotazos, pero yo amo todo eso porque eso me ha hecho crecer, pastor. Y nosotros somos sus hijos y así yo lo considero, Dios lo sabe de todo corazón, como un padre a ambos, y seguiremos adelante sin detenernos. Gracias, pastor, por esta entrevista, gracias por estar con nosotros. Señores, estamos en su programa A la Luz de la Palabra. Gracias por gastar estos minutos con nosotros. Dios lo bendiga. Sigamos adelante caminando por la palabra de Dios. Hasta la próxima.